tienes un nivel avanzado y estás dudando si presentarte al examen de DLC1 o de DLC2, pues quédate en este vídeo porque voy a comentar un poco cuáles son las diferencias entre estos dos niveles, entre estos dos exámenes, para que así puedas elegir con más criterio. Te doy la bienvenida a mi canal, esto es A por el DELE y yo soy Mar, soy preparadora del examen de DELE y en este canal pongo mi granito de arena para que puedas aprender más sobre el examen de DELE e ir al examen con más confianza. Bueno, pues si estás dudando si hacer el DLC1 o el DLC2, tienes que preguntarte primero, pues, ¿para qué quieres el examen de DELE? Dependiendo del motivo, de la razón, te inclinarás más hacia uno o hacia el otro. Por ejemplo, si lo que quieres hacer es entrar en el sistema público español para ser funcionaria, entonces con el DLC1 tendrías suficiente y te sería mucho más fácil obtenerlo que no el DLC2. No siempre es el caso, pero el perfil de las personas que hacen el examen de DLC2 suele ser pues gente que viene del campo filológico, que no son hispanohablantes, pero que se dedican a enseñar español, o quizás son traductoras, o que simplemente tienen un vínculo con algún país hispanohablante muy fuerte, ya sea por su trabajo o porque estén viviendo en un país hispanohablante, por X relación familiar, de interés, etcétera, pero ya tienen un conocimiento muy profundo del idioma, pueden leer literatura en español sin apenas impedimento. Además pueden expresarse en cualquier contexto, da igual el registro, ya sea más formal o más informal. Una cosa que sí es clara y que tienes que tener en cuenta a la hora de decidir es que el examen de DLC1, por cómo se evalúa, por los criterios de evaluación, pero no solamente por el nivel de exigencia que se le da al estudiante de DLC1, sino también por cómo está construida la evaluación, es mucho más fácil sacar el DLC1. Y te explico por qué. Pues el DLC1 tiene 4 pruebas: la prueba de lectura, prueba auditiva, prueba escrita y prueba oral. Bueno, esto no es exactamente verdad porque son pruebas de destrezas integradas. Por ejemplo, la prueba escrita es también una prueba de comprensión auditiva, porque para una tarea tienes que escuchar un audio y después escribir sobre ese audio. Lo mismo que la prueba oral es en verdad una prueba también de destrezas integradas, donde tienes que leer un texto y después hacer una exposición oral sobre ese texto. Por tanto, también se está evaluando tu comprensión lectora. Pero bueno, quitándonos de tecnicismo, lo importante es que en el examen de DLC1 tienes 4 pruebas y cada una tiene una nota. Se evalúa dándote un máximo de 25 puntos en cada nota. Y una vez que se tiene la nota de todas las partes del examen, los puntos se consideran en 2 bloques. Primero, en el bloque número 1 se suman los puntos de la prueba de lectura a los puntos de la prueba escrita, y en el segundo bloque se suman los puntos de la prueba auditiva y los puntos de la prueba oral. Y en total, en cada bloque tienes que tener un mínimo de 30 puntos para aprobar. Esto quiere decir que si por lo que sea has metido la pata en la prueba escrita y has sacado solamente, no sé, 12 puntos, 12 de 25, ¿vale? Después los puntos de la prueba de lectura te pueden salvar, porque si sacaras 18 de 25 ya ese bloque estaría aprobado. Para sacar el apto en el DLC1 tienes que tener 30 puntos como mínimo en cada bloque, y esto es mucho más fácil de conseguir. Porque, ¿qué pasa con el DLC2? Pues que tiene solamente 3 pruebas. En la primera prueba tienes 3 tareas que son de comprensión lectora y 3 tareas que son de comprensión auditiva. Y todo eso es una sola prueba. Después tenemos la prueba 2, que esta es la prueba que se conoce como prueba escrita, aunque también vas a tener que leer y escuchar, es una prueba de destrezas integradas. Y ya la prueba número 3 es la que se considera como la prueba oral, donde también vas a tener que leer textos, ver gráficos, interpretarlos y crear un monólogo. ¿Y qué sucede? Que aquí los puntos de las pruebas no se suman entre sí. Cada una de las pruebas vale un total de 33,33 periódicos. Y para aprobar tienes que sacar un mínimo de 20 puntos en todas las pruebas, en la prueba 1, 2 y 3. ¿Qué pasa? Pues claro que aquí no te puedes permitir meter la pata, no te puedes permitir tener un poco de menos nota en una de estas pruebas. Y es por esto que el índice de gente que suspende el DLC2 es mucho más alto que el índice de personas que fallan y tienen un no apto en el examen de DLC1. Con esto no quiero quitarle a nadie las ganas de hacer el examen de DLC2. De hecho, siento que la preparación al DLC2 es sí más compleja, pero también se aprende muchísimo más que con la del DLC1, y después la satisfacción de sacarse un DLC2 es muy grande porque es un logro
bastante más difícil, pero siendo objetivos, siendo claros, si lo que a ti te hace falta es acreditar tu nivel y te urge, es mucho más fácil aprobar el DLC1. Dicho esto, voy a pasar a hablar de otras diferencias. Por ejemplo, en la prueba de lectura del DLC1 sí que aparecen textos específicos, pero nunca van a tener el nivel de léxico tan técnico que aparece en el examen de DLC2. Además, en el examen de DLC1 hay una tarea de huecos donde tienes que poner entre 3 opciones la palabra adecuada, pero aquí se evalúa tu conocimiento de gramática. A lo mejor te hacen dudar entre 3 preposiciones, 3 marcadores del discurso, 3 verbos diferentes, uno que esté en presente subjuntivo, imperfecto subjuntivo y condicional simple, por ejemplo. Pero en el DLC2 esta tarea, que también está, se convierte en algo puramente de léxico. Y además cogen textos que son literarios, textos que ya requieren de un nivel de comprensión lectora muy avanzado y te hacen dudar entre palabras que tienen matices de significado muy similares. Si hablamos de la prueba auditiva, en ambos exámenes los audios son material real, no son audios grabados en un estudio de grabación, sino que los cogen de podcast, de programas de televisión, de radio, grabaciones de WhatsApp. Son de verdad personas que están hablando de manera natural en ambos. En ambos te ponen acentos de todos los países hispanohablantes. Pero sí que es verdad que para el examen de DLC2 seleccionan aquellos en los que la velocidad es superior a los audios del examen de DLC1. Incluso también hay como interferencia, ruido de fondo y temas muy específicos que van desde lo científico hasta lo tecnológico e incluso filosófico. Digamos que tanto para la prueba de lectura como para la prueba auditiva los temas que ponen para el C2 son mucho más abstractos y mucho más técnicos. Hay un salto. Si hablamos de la prueba escrita, teniendo en cuenta que a los dos niveles se le exige un nivel de corrección gramatical bastante alto, también un vocabulario específico. El nivel de precisión que se espera para el examen de DLC2 es mucho más amplio, pero también es más amplio el abanico de textos que se espera que el estudiante o la persona que hace el DLC2 haga. Por ejemplo, para el DLC1 te basta con saber escribir un texto expositivo argumentativo, un informe, un artículo para un periódico y una carta de reclamación, queja o de solicitud. Pero ya en el DLC2 tienes que saber escribir manifiestos, actas, incluso folletos y ser mucho más flexible, saber adaptar mejor el tono para así de verdad transmitir la intención de una manera mucho más precisa en el examen de C2 que en el de C1. Además que la prueba escrita del DLC2 es bastante más larga porque tienes que hacer 3 tareas en vez de 2 y no tienes opción, o sea, solamente tienes una opción para la tarea 1, una opción para la tarea 2, una opción para la tarea 3. En la tarea 1 tienes que escribir un texto propio tras escuchar un audio y leer 2 textos o leer un texto más un folleto. En la tarea número 2 tienes que corregir un texto o reconstruirlo a partir de una serie de apuntes y en la tarea número 3 lo que tienes que hacer es un escrito que incluya la información que te dan en un gráfico, ya sea un informe, un artículo y demás. Y en el examen de DLC1, en la primera tarea tienes que escuchar una conferencia y escribir un texto donde expongas las ideas de la conferencia y luego pones tu opinión personal. Después, la tarea número 2, ahí tienes 2 opciones. En la primera opción tienes para comentar un gráfico, ya sea en un informe o en un artículo que se publique en un periódico, una revista o en un blog. Y la opción número 2 dentro de la tarea 2 sería escribir un texto epistolar, una carta o un email. Ahora sí nos vamos a la prueba oral. Te dejaré abajo un enlace que te lleva a los audios de la prueba oral del DLC1 y del DLC2. Esto lo he sacado del manual del Cervantes. O sea, están públicos para que lo tengas como referencia y puedas ver si pues, te identificas más con la persona de C1, con la persona de C2. Quiero decir que en ambos audios se habla lo mínimo posible para tener el nivel. No están como muy cómodos en su nivel. Podrían incluso hacerlo mejor dentro de sus niveles, pero bueno, ambos tienen el apto en la prueba oral del DLC1 y C2 respectivamente. En la prueba oral se evalúan diferentes destrezas, la fluidez, la coherencia, la corrección y el alcance de vocabulario. Como te puedes imaginar, otra vez lo que se espera de un estudiante de DLC2 es
mayor a lo que se espera del estudiante de DLC1 y, por ejemplo, ya en el DLC2 la entonación tiene que estar súper clara, no se pueden mezclar diferentes acentos hispanohablantes, perdón, diferentes variedades hispanohablantes. No se puede notar el acento extranjero en el DLC2. En el DLC1 sí te puede perjudicar tener un acento extranjero, pero bueno, si se entiende, si tienes una pronunciación clara y no hace falta hacer un esfuerzo para entenderte, o si los fallos de pronunciación son más bien puntuales, bueno, no pasa nada en el C1. En el C2 sí que se es más estricto con esto. La fluidez que tienes que tener en el C2 es natural, relajada, espontánea, entonando con intención, dándole matices de significado a lo que estás diciendo gracias a la entonación. Y bueno, literalmente debes hablar sin esfuerzo aparente, sin obstáculos, sin pausa y de manera continuada. En el C1 pues también hay que hablar con fluidez, también hay que prestar atención a la entonación, pero no se espera que lo hagáis perfecto. Se espera que todavía tengáis ciertas dificultades, que con temas muy complejos pues sí que necesitéis pausas, que necesitéis reformular. En cuanto al vocabulario, en ambos exámenes pues se espera que tengáis un vocabulario bastante amplio, que no hagáis muchas repeticiones, que utilicéis expresiones idiomáticas, locuciones, colocaciones, pero otra vez la precisión en el C2 debe ser mucho mayor, ser muy flexible, saber eliminar ambigüedades. Lo mismo con la corrección, que se espera que utilicéis ya pues absolutamente todos los tiempos verbales. Con el estudiante desde el C1 se entiende que pueda tener fallos, pero se autocorrige, es capaz de eso, identificar dónde ha fallado y corregirse sobre la marcha, incluso tener algún error pero que no sea súper grave. Sin embargo, el nivel de complejidad de la frase en el DLC2, la expectativa es mucho más alta aquí y el fallo debería casi que no aparecer. Sin embargo, bueno, sí se puede fallar. Yo he visto a gente que pues falla y durante cada tarea comete 1 o 2 errores en el DLC2 y aún así aprueba. Es posible. Espero que tengas más claro lo que diferencia un nivel del otro. Para que todavía lo tengas más claro, te dejaré abajo un enlace donde vas a poder hacer un pequeño test, donde simplemente he cogido el marco común de referencia europea, lo he convertido en test y así tú puedes evaluar si estás más cerca del DLC1 o del EC2. Dejaré abajo el enlace para que lo puedas hacer de manera completamente gratuita. Y si ya estás decidido sobre qué examen ir y quieres contar con mi ayuda como examinadora y preparadora de este examen, te dejaré también abajo el enlace a mis cursos de preparación. Tengo cursos de todos los niveles del DELE, están con clases grabadas que puedes ver a tu ritmo, poco a poco. Tendrás acceso para siempre. Una vez que compras el curso, pues es tuyo y puedes visitarlo de manera ilimitada. Ahí voy tarea por tarea explicándote lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, cómo conseguir una mejor nota. Voy comentando ejemplos para que te quede todavía más claro y por supuesto si tienes dudas, preguntas, me puedes hacer preguntas a mí en el chat o también en la comunidad del curso donde hay otros estudiantes que también como tú tienen el objetivo de conseguir el DLC1 o el DLC2. No solo eso, sino que también hacemos una llamada grupal antes de cada convocatoria de examen. Esta llamada se graba y se incorpora en un apartado adicional al curso. Ahí me podéis hacer preguntas en directo para ir al examen con muchísima más confianza, teniéndolo todo bajo control y con la seguridad de que tenéis una estrategia de éxito. Muchísimas gracias por estar aquí, por quedarte hasta el final del vídeo. Considera suscribirte a mi canal si te estás preparando para el examen y quieres conocer más sobre él. Y nos veremos en otro vídeo. Muchas gracias y ánimo con tu preparación.